Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Adriana Rubiano y en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo les damos la más cordial bienvenida al tercer webinar del curso de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el día de hoy nos está acompañando el señor Ricardo Andrés Triana González. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo de la Universidad de los Andes y candidato a magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la misma universidad. Él tiene amplia trayectoria en el diseño de programas y proyectos de apropiación social del conocimiento en museos y centros interactivos, como también en el desarrollo de iniciativas de innovación social para el desarrollo de soluciones innovadoras desde la ciencia y la tecnología a partir del trabajo colaborativo entre la comunidad científica y las organizaciones comunitarias de base. Ricardo actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que este webinar va a ser grabado y en el día de mañana las personas que no asistan a esta sesión o que quieran repetirlo, pues podrán ver tanto la presentación como la grabación en nuestras aulas. Bueno, pues sin dar más preámbulos, pues podemos dar inicio. Ricardo, pues el panel es todo tuyo, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Como yo estoy en este momento en mi pantalla, puedo ver también el panel de conversación escrito, entonces si alguien no nos puede escuchar bien, por favor nos escribe para estar atentos y mirar si tengo que resolver algún tema de audio. Entonces, si pueden dar una manita positiva, un dedito arriba todos y me dicen si nos están escuchando bien. Gracias Mónica, gracias Adriana, gracias Wilmer, gracias Iván. Excelente. Entonces, voy a dar inicio. De antemano quiero agradecer a todos, particularmente a la Escuela Virtual y al Ministerio de Cultura con la Red Nacional de Bibliotecas por esta invitación que nos hacen a Colciencias para participar en el curso virtual. Sabemos que existen unas grandes incógnitas, preguntas, dudas con respecto al tema de la apropiación social. Posiblemente no las logre resolver todas, pero haré lo posible por compartir parte de la experiencia que tiene Colciencias con respecto al tema de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y también compartir con ustedes algunas apreciaciones personales, opiniones que pueden ir surgiendo a medida que van avanzando los proyectos de apropiación social, cosas que suceden en la vida cotidiana y que posiblemente hacen parte de la práctica de todos nosotros. En este momento tengo mi diapositiva inicial en blanco para los que están preguntando, entonces voy acá a avanzar. El tema de la apropiación social tiene su foco en las personas. Son los ciudadanos, son las personas con quienes realmente trabajamos y con quienes arrancamos todo un proceso de apropiación social. Por eso el componente social no es solamente pensar en una persona o en otra persona en otro lugar, sino que este es un componente que está dentro de la dimensión de lo social en su amplio espectro de la palabra. Entonces, la propuesta es hacer una mirada rápida a la apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología y innovación. Cuando hacía mi presentación, pues yo estoy a cargo de la coordinación del Grupo de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que hace parte de la Dirección de Mentalidad y Cultura de la Ciencia y la Tecnología, que tiene Colciencias. En esta Dirección de Mentalidad y Cultura existen tres frentes de trabajo. Uno es todo el tema de divulgación de la ciencia. El segundo es todo el tema de iniciación y vocaciones científicas en niños y jóvenes. Y el tercero se llama apropiación social de la ciencia. Estos tres frentes están direccionados a construir o promover
una cultura por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuando hablamos de una cultura en esas condiciones de ciencia y tecnología, buscamos es que los ciudadanos puedan empezar a conocer, acercarse a la ciencia y la tecnología y al conocimiento científico-tecnológico, y al tener acceso a él, pues también lo puedan empezar a valorar, a resignificar, a generar un aprecio por el conocimiento, y si también lo podemos lograr, que también involucren todos estos desarrollos científico-tecnológicos en la vida cotidiana. Y eso no es una tarea sencilla, eso implica desplegar una serie de acciones como las que tiene esta Dirección de Colciencias en cuanto a divulgar y hacer y posicionar el conocimiento científico-tecnológico en todos los lugares que sea posible, hacer que los niños y los jóvenes puedan tener un primer contacto, generar unos ambientes adecuados para el aprendizaje y también para el acercamiento hacia el conocimiento, y también empezar a desarrollar unas habilidades y explotar también unos talentos que puedan dar lugar a nuevos procesos, de nuevas personas que decidan tomar como opción de vida la búsqueda o la investigación o el desarrollo tecnológico. Y otro componente muy fuerte es distintos actores sociales puedan ver en el conocimiento científico-tecnológico una oportunidad para mejorar condiciones, para solucionar problemas. Entonces todo esto en bloque es lo que puede buscar en algún momento la promoción y la fortalecimiento de una cultura en ciencia y tecnología. Entonces yo considero que para iniciar es importante que hablemos de algunas diferencias conceptuales. El concepto de apropiación social es un concepto muy local, muy de nuestro país, de Colombia, pero tiene sus raíces en todas las estrategias y procesos que se han desarrollado 20, 30 años atrás en cuanto a la comunicación de la ciencia. Cada uno de los elementos que ustedes ven allí en esta diapositiva habla algunos de difusión, diseminación, divulgación, vulgarización y popularización. Son conceptos que son antecedentes del concepto de apropiación social, pero que también coexisten hoy con la apropiación social. Por ejemplo, el concepto de difusión. Entonces decimos que es cuando la transmisión del conocimiento se da entre pares con una cultura científica básica compartida. Por ejemplo, cuando los investigadores y demás representantes de los grupos de investigación van a eventos donde hacen ponencias especializadas, donde hablan de temas particulares y comparten con sus pares, están haciendo una difusión de ese conocimiento y están compartiendo con ellos, con otros investigadores, lo que están haciendo. Entonces, hacen la difusión. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación en temas de energías renovables, estoy encontrando unas fuentes distintas y alternativas para generar energía, entonces estoy haciendo estos nuevos desarrollos, quiero compartirlo con los demás, hace la ponencia, hace la presentación y los demás investigadores en el mismo área reciben la información. Esto es lo que nos llamamos difusión. Nos dice Carmen Alvarado que no está escuchando, espero que los demás estén, que es un problema de ella, de su audio y no de mi micrófono. Ya en cuanto al tema de diseminación, ya estamos hablando del envío de unos lenguajes, de unos mensajes en lenguajes especializados, pero entonces definimos unos públicos de manera muy selectiva, entonces ya no estamos hablando únicamente a esos auditorios, por ejemplo, ya de energías renovables, volviendo al ejemplo, sino que lo abrimos a grupos de investigadores e incluso tomadores de decisión. El lenguaje con el cual comunicamos sigue siendo un lenguaje complejo, un lenguaje propio de la investigación científica, pero está moderado pensando en que le llegue a otros actores de la comunidad científica o otros actores especializados, pero sigue siendo muy reducido el campo de comunicación. Cuando se llegó al tema de la divulgación, divulgar la ciencia es transmitir al gran público, en un lenguaje mucho más sencillo y decodificado, todo lo que es la información científica y los desarrollos.
Es decir, ya no estamos hablando de un sector selectivo y especializado, sino a un sector mucho más amplio de la sociedad, donde nos interesa que se enteren de lo que está haciendo la comunidad científica. En ese sentido, los lenguajes son más sencillos. Las palabras no se utilizan palabras complejas. Y lo que se busca allí en esos ejercicios es casi que una traducción de un lenguaje complejo a un lenguaje sencillo. Cuando aparece el concepto de vulgarización, entonces empezamos a ver al receptor, o sea, al ciudadano común y corriente, como un ciudadano que no comprende o no está cercano a los desarrollos científico-tecnológicos. Esto obligaba a pensarse en el ciudadano como un ciudadano que no sabe y otro que sí sabe mucho, muy experto. Entonces se estaba trabajando más en una línea de cómo hacemos para no solamente traducir, sino casi que simplificar lo más posible elementos conceptuales complejos. En contraposición a todos estos elementos, entonces empezamos ya a hablar a un tema de popularización. Entonces ya no se trata simplemente de contar, sino de democratizar el conocimiento. Y pensemos que el conocimiento es una construcción social. Entonces hay que hacer que todos los distintos actores sociales puedan acceder a él. Entonces ya no se busca solamente difundir, divulgar, sino cómo hacer vinculante escenarios más democráticos e incluso en tomas de decisiones para sectores sociales que puedan incluso opinar o decir algo en torno a la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces este no es un ejercicio sencillo y todos estos frentes de trabajo puedo decir que está hace 20, 30 años en una gran y amplia discusión en nuestra región latinoamericana, pero uno de los conceptos que más se ha posicionado es el tema de la divulgación científica y de la popularización de la ciencia. Si ustedes van a países como Argentina, incluso Brasil, algunos países, incluso México en algunos sectores, se habla más de popularización. Ya es hace más o menos unos 20-25 años que es en Colombia que se empieza a hablar del concepto de apropiación social del conocimiento. Y en ese concepto de apropiación social hay un momento que marca un hito. Es el año 2005, cuando Colciencias lanza o publica una política que se llamaba la política de apropiación social. Y su referente principal era todos los ejercicios que Colciencias había promovido en temas de comunicación y divulgación de la ciencia, pero cuando se habla de apropiación social, entonces se plantea el objetivo que aparece en la diapositiva: convocar y movilizar a los agentes de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluyendo a la sociedad en general, y aquí está el elemento diferenciador, para que participen activamente en los procesos de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, como una estrategia de futuro. Cuando colocamos el elemento participación activa, hay un punto de quiebre entre todos los conceptos anteriores de divulgación, difusión, diseminación y demás, a hacer partícipe a los ciudadanos en actividades de ciencia y tecnología. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso de construcción de conocimiento, no estoy pensando simplemente en hacerlo solo, sino que hago copartícipe a otros actores sociales. Si estoy pensando incluso en una estrategia de divulgación científica, busco co-construir contenidos con otros actores sociales. Es decir, que no me interesa simplemente contarle a los demás las buenas cosas de la ciencia y la tecnología, sino hacer una construcción participativa del concepto de ciencia y tecnología. Entonces aquí se colocan, como lo explica nuevamente la diapositiva, algunos elementos claves que planteaba la política, que era en el 2005 la divulgación y el posicionamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, la formación de mediadores de la ciencia, la participación ciudadana y formación de opinión,
el fomento de una cultura de ciencia y tecnología a partir de los intereses y necesidades de la sociedad y la promoción y evaluación de las actividades y programas de apropiación social. Clave para resaltar el tema de la formación de mediadores. Como hay conocimiento experto, saberes locales, ancestrales y tradicionales y otras experiencias propias de la vida cotidiana, pues había que buscar quién podía mediar en un ejercicio de comunicación. Entonces aparecen los periodistas científicos, aparecen los centros interactivos y los museos de ciencia como escenarios propios para la mediación, es decir, todo ese conocimiento complejo en un museo de ciencia puede ser allí un escenario propicio para que el ciudadano interactúe con el conocimiento de manera sencilla, e incluso se coloca dentro del espectro de los actores a las bibliotecas y a los bibliotecólogos y a los animadores y a al teatro de la ciencia, en fin, una gran cantidad de alternativas que pueden ayudar a la mediación entre esos expertos y no expertos. Otro elemento clave aquí es el tema de el fomento de una cultura científica, pero a partir de intereses y necesidades de la sociedad. Muchas veces se confunde con que el interés de la comunidad científica no es el mismo interés o las mismas necesidades que tiene la sociedad en general. Y pareciera que a veces los científicos van por un camino y la sociedad va por el otro. Lo importante acá en la construcción de una cultura de ciencia, tecnología e innovación es que podamos lograr articular esos intereses y expectativas de los distintos actores para que el conocimiento científico pueda llegar y pueda incrustarse, involucrarse, permear esas prácticas, y eso se hace a partir de problemas que todos tenemos todos los días. Y cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de movilidad, de potabilización de agua, de acceso a energía, de superación de pobreza de comunidades vulnerables, de estudio, de comprensión sobre la riqueza de la biodiversidad del país, en fin, todo ese tipo de problemas, lo que buscamos es que el conocimiento científico tecnológico llegue y contribuya para la solución de esos problemas. Si tenemos problemas de movilidad, ya tenemos aplicaciones y desarrollo de tecnologías que pueden contribuir a mejorar la calidad de la movilidad de nuestra ciudad. Y eso es un desarrollo tecnológico que surge a partir de una necesidad que todos tenemos. Por último, creo que uno de los elementos clave que coloca la política del 2005 es el tema de la promoción y evaluación de actividades y programas de apropiación social. Aún hoy, 2016, tenemos dificultades para evaluar y para definir indicadores de apropiación social. Ese siempre va a ser un reto. ¿Cómo hacemos para evaluar que efectivamente los ciudadanos están involucrándose en actividades de participación ciudadana de ciencia y tecnología? ¿Cómo evaluamos o cómo identificamos que hay efectivamente una apropiación social del conocimiento entre comunidades vulnerables u otro tipo, o organizaciones del sector privado productoras? Son grandes preguntas y todavía este concepto de la apropiación social está en proceso de construcción, pero el reto siempre ha estado en cómo evaluar y cómo hacer seguimiento e incluso cómo medir el impacto de la apropiación social. Ya en el año 2000, esto ya lo avancé, entonces creo que quiero pasar al año 2010, que hay un nuevo hito en el tema del concepto de apropiación social cuando se publica la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entonces ya teníamos como antecedentes estos elementos de la política, pero entonces aquí el objetivo se plantea de la siguiente manera: ampliar la comprensión de las dinámicas de producción y uso del conocimiento, más allá entre las sinergias entre sectores académicos, productivos y estatales, incluyendo a las comunidades y grupos de la sociedad civil como eje central. Cuando ya colocamos este foco, es cuando incluso podemos encontrar un paralelo en los enfoques de desarrollo y en el tema particular del desarrollo humano, donde es la sociedad, es el ser humano el centro del desarrollo y no es el crecimiento económico. Entonces acá en el tema de la Estrategia Nacional de Apropiación
El centro no es la apropiación privada del conocimiento para procesos productivos, sino, o la apropiación del conocimiento entre pares, sino el centro es el ser humano, es la sociedad, el ser humano en colectivo. Y es por ella que trabajamos en el tema de la apropiación social. Entonces, cambian también los énfasis, porque ya la apropiación, pero la participación activa es buscar efectivamente que el escenario democrático ubique a actores sociales que no tenían voz, que no tenían opciones de participación real en escenarios reales de participación. Entonces esto nos obliga a pensarnos que el proceso de la apropiación social no es un tema que se da por generación espontánea o por una actividad aislada, es realmente un proceso organizado constantemente, tiene unas intenciones claras. Si yo quiero diseñar un proceso de apropiación, tengo una intención clara de vincular a ciertos grupos sociales en actividades de ciencia y tecnología. Y es organizado porque se planea por fases, por momentos, implica un cronograma, implica recursos, implica saber con qué cuento y qué me hace falta. Entonces está pensado, está planeado. No se hace solo. Yo como líder de un proceso de apropiación social no me lo pienso solo para mí, para llegar a un público específico. Hace parte de una red entre actores sociales y actores expertos técnicos que participan en determinados momentos del proceso de apropiación social y que todos se ven involucrados en una actividad de ciencia y tecnología. Y ellos, entre todos, generan procesos de mediación. Cuando hablábamos antes de la mediación, hablábamos de expertos y no expertos. Ahora, con este concepto de apropiación social de la estrategia del año 2010, hablamos de no expertos y no expertos, sino hablamos de distintos actores que tienen saberes, capacidades y conocimientos que los ponen en disposición, en juego, para que se genere un intercambio de conocimientos y entre todos ellos se generan ejercicios de mediación. Es decir, todos tienen algo que aportar en un proceso de apropiación social. Indiscutiblemente la apropiación va, en la medida en que los distintos sectores sociales que no tenían acceso al conocimiento puedan acceder a él, puede propiciar procesos de empoderamiento de la sociedad. Y cuando hablamos de empoderamiento nos acercamos también a enfoques desde el desarrollo humano y muy particularmente en Amartya Sen, cuando se plantea elementos tales como el conocimiento como libertad. O sea, si yo tengo la oportunidad de tener unos escenarios democráticos donde tenga la oportunidad también de tomar decisiones o influir en ellas, también estoy haciendo una construcción de libertad. Y el conocimiento juega allí un papel fundamental en ese proceso. Implica que las relaciones sean mucho más horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy viendo al científico, al experto o al desarrollador de tecnología como un actor lejano, distante y como una élite que está mucho más arriba e inalcanzable que al ciudadano que está esperando a ver qué pasa. No se trata de eso. Esa relación vertical es la que queremos transformar por una relación mucho más horizontal. Y vuelvo a 2 puntos antes cuando hablábamos, todos tienen algo que aportar en un proceso de generación de nuevo conocimiento. Pero para que eso se dé, también hay como unas nuevas reglas de juego. Es decir, hay un respeto por la diferencia. Hay una construcción colaborativa donde todos ponemos, cogestionamos el conocimiento e incluso lo co-construimos. Y esto no es un ejercicio sencillo porque las lógicas de participación o de creación de conocimiento siempre han estado mediadas por un actor que sabe que no sabe. Entonces, esta es una propuesta diferente, la propuesta de la estrategia de apropiación es innovadora, porque también cambia la manera en que se dan los relacionamientos. Y por eso es una propuesta muy local en Colombia. Si ustedes van a otros países es mucho más sencillo hablar de divulgación y popularización que hablar de participación ciudadana en actividades de ciencia y tecnología. Esto es más complejo porque implica unas movilizaciones de muchos actores con diversos intereses. Entonces, para disminuir las relaciones tan verticales, hacer unas relaciones mucho más horizontales, implica transformar prácticas de todos los actores y decirle a la comunidad científica que deje de actuar de una manera independiente y autónoma para pensar en que todos sus desarrollos tienen un impacto social y que se espera que vinculen a los actores sociales que antes no estaban vinculados. No es una tarea fácil y es una transformación de prácticas que no se da
de un día para otro, sino que se da año a año con distintas acciones que uno pueda impulsar desde entidades como Colciencias. Entonces, como concepto con el cual esperamos trabajar es que es un proceso, definitivamente es un proceso intencionado de comprensión, pero también de intervención en las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, que tiene como objetivo ampliar las dinámicas de generación de conocimiento, pero también de la circulación del conocimiento e incluso del uso del conocimiento. Y además de eso, involucra académicos, sector productivo, sector estatal y a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en este proceso. Entonces, esta es la definición con la cual vamos a seguir trabajando en adelante. La Estrategia Nacional de Apropiación propone varios frentes de trabajo. Realmente la estrategia lo plantea como líneas de acción, pero hoy, ya después de 6 años de planteada la estrategia, ya no lo vemos como líneas sueltas, sino componentes de un todo que es la apropiación social. Entonces, se plantea como un eje o un componente de trabajo la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación. Si ustedes consultaran hoy la estrategia del 2010, la estrategia le dice a ustedes participación ciudadana en política pública de ciencia y tecnología. Lo que hoy nos hemos venido dando cuenta es que no es solamente en política, sino que son actividades como generación, circulación y uso del conocimiento. Entonces hay que buscar abrir el espectro para la participación. Luego hay un componente que se llama comunicación CTS. CTS traduce ciencia, tecnología y sociedad. Y cuando hablamos de una línea de comunicación con ese enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, estamos hablando de una comunicación cercana a los conceptos de comunicación para el desarrollo, es decir, una comunicación de la ciencia desde la base comunitaria, una comunicación que hable de manera crítica de los alcances, riesgos y limitaciones que pueda tener la ciencia y la tecnología. Y aquí abro un paréntesis, la diferencia está en que en la comunicación y la divulgación siempre hablamos de las buenas cosas de la ciencia y la tecnología, es decir, ciencia totalmente con impactos positivos, y con este enfoque de comunicación CTS estamos hablando de una comunicación crítica. Entonces, cuando hablamos que la ciencia y la tecnología es un proceso social, entonces está mediada también por intereses de los distintos actores, es decir, que el conocimiento científico puede ser usado para buenas cosas, pero también para otras no tan buenas, y que de acuerdo a los principios éticos, a las normas sociales y a los intereses que median allí, el conocimiento científico puede impactar positiva o negativamente a un entorno social, y que eso puede generar unos riesgos. Y aquí quisiera dar un breve ejemplo. El conocimiento científico, hace unos años, hace más o menos unos 40 años en Estados Unidos, científicos decían que una empresa de gaseosas le pagó a científicos un estudio para analizar si el consumo de gaseosas, de bebidas azucaradas, tenía algún tipo de impacto o relacionamiento con enfermedades como la diabetes. Infortunadamente, ese estudio estuvo mediado por unos recursos económicos que sesgaron la investigación, y la conclusión de la investigación fue: en ningún caso las bebidas azucaradas influyen sobre algún tipo de enfermedad relacionada con la diabetes. Y ese estudio fue usado en muchos escenarios para argumentar que no había ningún tipo de riesgo. Años después se descubrió que estos científicos no actuaron de una manera ética y transparente, y que recibieron recursos y fueron pagados para decir eso. El tema es que muchas personas se confiaron en que eso era efectivamente lo que decía el científico, era real, era casi como una verdad. Entonces consumieron bebidas azucaradas respaldados bajo el argumento científico de que eso no generaba ningún impacto. Pero como es un proceso social y median principios éticos, entonces hay que tener en cuenta muchas veces estos elementos. Muchas veces en comerciales de televisión escuchamos: estudios científicos argumentan que este producto X no tiene ningún impacto sobre la salud.
Entonces se utiliza el conocimiento científico para argumentar o para posicionar un producto, una marca o algún aspecto importante, incluso decisiones políticas. Si nosotros tenemos en los ejercicios de comunicación de la ciencia y comprendemos el alcance de la ciencia y la tecnología, es decir, no es una verdad 100% finalizada, que el uso del conocimiento genera unos riesgos y que además de eso tiene unas limitaciones en determinados contextos, pues vamos a ser mucho más conscientes de lo que estamos hablando en temas de ciencia y tecnología. Pasando a otro punto, está el tema del intercambio y la transferencia del conocimiento. Cuando ya colocamos el foco en el intercambio, no estamos hablando de un principio donde unos saben y el otro no saben, sino en donde todos compartimos conocimiento y generamos una conversación, un diálogo, y ese diálogo es constructivo. Y generar escenarios de intercambio de conocimiento no es una tarea sencilla, pero si lo cruzamos con la participación ciudadana en actividades de ciencia y tecnología y con un enfoque de comunicación de la ciencia desde una mirada crítica, vamos a tener unas conversaciones mucho más claras y mucho más construidas sobre la base de cuál es el alcance que queremos buscar. Y ahí abro otro ejemplo. Se habla hoy que por ejemplo, los museos de ciencia y los centros interactivos son escenarios seguros para conversaciones peligrosas. ¿Y eso qué quiere decir? Si lo colocamos en un escenario como las bibliotecas y su rol como bibliotecólogos en cada uno de sus municipios o ciudades, pues estos escenarios también son propicios para conversaciones seguras donde el conocimiento está allí, está mediado por instrumentos como los libros, los documentos digitales, etcétera, 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 y donde los bibliotecólogos se ven allí en un rol de mediadores y son quienes dinamizan la conversación y generan un diálogo de saberes entre los distintos ciudadanos que visitan el espacio de la biblioteca, y que además de eso tienen una exigencia, una responsabilidad muy grande, que no es simplemente decir la ciencia es bonita, la ciencia es linda, sino que también tienen que generar una mediación para aterrizar el conocimiento científico y aterrizar también todo lo que es el uso del conocimiento para brindar incluso principios éticos. Es decir, el ciudadano también puede comprender gracias a ustedes que el conocimiento puede tener unos alcances, unos riesgos y unas limitaciones. Y con las actividades que ustedes desarrollan en sus bibliotecas, son actividades de participación, y que esas actividades de participación deben ser conscientes los alcances que queremos buscar con ellas. Todo lo anterior también se concreta en el cuarto componente, que se llama gestión del conocimiento para la apropiación social. ¿Y eso qué implica? Hay que formarse. Hay que formar capacidades para generar procesos de apropiación social. Y los 25 participantes que están hoy en esta charla, más los que no pudieron conectarse, hacen parte de un proceso de formación y están fortaleciendo sus capacidades para luego ir a sus territorios a dinamizar prácticas de apropiación social, en participación, en comunicación y en intercambio y transferencia del conocimiento. Hay que medir lo que estamos haciendo. Tenemos que ponernos unos objetivos claros y ojalá unos ítems de observación muy concretos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Cómo lo quiero hacer? Entonces tenemos que medir. Y también lo ideal es que podamos sistematizar nuestras experiencias, podamos documentarlas, saber cómo lo estamos haciendo, identificar lecciones aprendidas, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a mejorar continuamente el proceso de la apropiación social. Esto quiere decir que nuevamente volvemos al concepto de es una acción intencional y organizada. No se da por generación espontánea, no se da de manera improvisada y no se da con una acción puntual de un día que hice un taller o un día que hice una charla. Esto es una cadena en donde charlas, talleres, actividades de observación, lectura analítica, trabajo con niños, trabajo con jóvenes, trabajo con padres de familia, etcétera, 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 está articulado en una línea de proyecto o programa de apropiación social que tiene unas intenciones claras. Nada se deja suelto y por eso gestionar el conocimiento, es decir, formar capacidades, documentar y medir, son fundamentales en ese proceso.
Volvemos nuevamente a quienes actúan, quienes promueven la apropiación social. Pues acá aparece como en la mitad Colciencias, pero también están los ciudadanos, pero también está la sociedad civil, está la empresa, el Estado, los consejos de apropiación social, los comités asesores, los consejos departamentales de ciencia y tecnología, CODECTI, Colciencias, en fin, todos estos actores están inmersos en ese proceso. Entonces, un escenario de apropiación social, sea un museo, sea un centro interactivo, sea una biblioteca, son un punto de referencia y son ideales para dinamizar la apropiación social. Son el foco. Los ciudadanos están esperando llegar allí, a estos lugares, para acceder al conocimiento. Y esperan que este escenario les brinde también una oferta de servicios mediada por la apropiación social. Casi que una biblioteca tiene como su misión y su razón de ser dinamizar procesos de apropiación social del conocimiento. Pero tiene que generar procesos participativos, no puede ser una oferta de servicios unidireccional, tiene que ser un ejercicio casi de construcción conjunta, para que los ciudadanos del entorno donde está la biblioteca o el museo, etcétera, lo resignifiquen y lo vean como un escenario importante, así como es importante un centro religioso, como es importante un centro de autoridad como la alcaldía, es importante la escuela, pues porque ahí hay un proceso de aprendizaje. En la biblioteca, en el museo, es donde se preserva la memoria, en donde se dinamiza el conocimiento, en donde se puede acceder a él y donde va a encontrar un lugar, como en todos los anteriores, donde hay alguien preparado para dinamizar prácticas de apropiación social del conocimiento. Aquí quiero proponer algunas preguntas claves dentro de un proceso de apropiación social. Ya expliqué todos los anteriores menos los que aparecen con números. Entonces, por ejemplo, se plantea un ejercicio de conceptualización, de diseño, de implementación y de evaluación. Y cuando hablamos de un proceso de conceptualización en un proyecto de apropiación social, yo tengo que tener claro qué es efectivamente lo que se quiere. ¿Qué quiero hacer en el proceso de apropiación social? ¿Y para qué se quiere hacer ese proceso de apropiación social? Aterrizándolo a la vida práctica, es cuando ustedes diseñan una oferta de servicios para su biblioteca o museo, y cuando se diseña esa oferta de servicios es porque yo tengo definido qué quiero hacer con ese servicio: observación astronómica, lectura científica, etcétera. Entonces, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Qué quiero lograr con esa acción? Y lo otro es ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para cautivar un público? ¿Para construir o generar un espacio de construcción ciudadana? ¿Para discutir una política pública o una acción científica? ¿Qué quiero hacer con eso? El siguiente punto, ya después de que tengo claro cómo lo quiero hacer, está en el diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a ser coherentes con los principios de la apropiación social de la ciencia? ¿Cómo hacemos que sea un ejercicio de construcción participativa y no un recital de cuento unidireccional donde alguien lee y otro recibe? Sino cómo hacemos para que la lectura sea, o el diálogo y la conversación sea algo fluido y co-construido por los distintos participantes del proceso. ¿Con quiénes lo vamos a hacer? Entonces ya eso es algo más que hace parte de la cotidianidad de las bibliotecas y museos, es definir públicos. Pero esos públicos no se dan como receptores, sino copartícipes del proceso. Tengo también que tener en cuenta qué está sucediendo en mi entorno. Las bibliotecas, los museos y ese tipo de escenarios no pueden estar ajenas a lo que pasa en la dinámica social del país. Por ejemplo, para dar un ejemplo también de la vida real, Parque Explora en Medellín, antes del plebiscito, generó toda una serie de conversatorios y discusiones en torno al tema de la paz y la reconciliación. Invitaba a distintos actores de distintas posiciones ideológicas a discutir y a conversar, pero como es un escenario de un centro interactivo, es un escenario neutro apolítico. Entonces quienes estaban allí discutiendo entraban en una conversación segura y tranquila, aunque lo que se estuviera diciendo pudiera causar mucho revuelo. Exactamente pasa lo mismo con los escenarios de conversación que pueden generar las bibliotecas. Creo que allí hay un escenario de conversación libre, espontánea, segura, donde se pueden discutir ideas que pueden ser de cualquier expresión social.
Al final, yo tengo que pensar si efectivamente se cumplió con lo que estaba buscando. Y para eso tengo que pensarme en indicadores y en la sistematización y medir el impacto. Quiero avanzar rápidamente en esto para no profundizar, sino ya más bien en casos prácticos en cuanto a que elementos como la participación ciudadana posibilita el intercambio de opiniones, visiones e informaciones sobre algún tema específico, y la idea es propiciar los diálogos. Elementos como la comunicación de la ciencia propone construir contenidos mucho más contextualizados y propiciar mediaciones entre varios actores para conversar sobre una actividad donde la ciencia y la tecnología tienen una influencia, y hay que pensar en la reflexión y en abrir un debate y una discusión. Cuando hablamos de intercambio y transferencia del conocimiento, apoyamos el diseño e implementación de estrategias que involucren una conversación amplia de distintos actores donde nadie tiene la razón, sino donde todos tienen algo que aportar y decir sobre un problema o un tema específico. Y cuando abrimos la discusión, no solamente hablamos de unos y del otro, sino que también involucramos a la empresa, al Estado, al que esté involucrado en ese proceso. Implica coproducción, cocreación y colaboración. Y cuando hablamos de gestión del conocimiento, hablamos de formación de capacidades, hablamos de procesos de evaluación, hablamos de monitoreo constante y periódico, y hablamos de elementos de reconstrucción del conocimiento, lecciones aprendidas y sistematización de experiencias. Colciencias en esa línea ha venido generando una serie de proyectos que algunos están vigentes y otros se han venido fortaleciendo, y otros han dejado de funcionar. Entonces, yo no sé si ustedes vean mi mouse, pero particularmente tenemos vigentes estos tres que están en la parte de arriba, que son centros de ciencia, a ciencia cierta e ideas para el cambio. Y estos tres que están en la parte de abajo, que son Red Propia, Virtualia y la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, fueron proyectos que se habían venido desarrollando en los 5 años anteriores, pero que han venido mutando o han venido transformándose en los tres de la parte de arriba de centros de ciencia, ciencia cierta e ideas para el cambio. Para dar unos ejemplos concretos, el proyecto A Ciencia Cierta. Colciencia la estructuró como una estrategia de apropiación social que busca identificar experiencias comunitarias donde el conocimiento local y tradicional se ha juntado con el conocimiento científico, y las mismas comunidades, por iniciativa propia, encontraron la solución a un problema. Entonces es una experiencia comunitaria con resultados concretos, y que esa experiencia comunitaria, esa misma comunidad está dispuesta a compartirla y en lo posible a buscarse que sea replicada por otras comunidades en otros contextos sociales. Para cumplir con no se ve nada, me pueden confirmar por favor, me están escribiendo por el chat que hay dificultades para visualizar la presentación. Ok, hay personas que tienen problemas con la visualización. Ok. Hola a todos. En este momento, confirmemos por favor, estamos viendo, Ricardo, la diapositiva 16 del 34 titulada A Ciencia Cierta. Perfecto. Sí, Mónica y Luis dicen que sí, y Lidia también. Vale, igual una recomendación para las personas que no están viendo la presentación es refrescar su navegador o cerrar completamente el navegador y volver a ingresar a la reunión, ¿vale? Ok, creo que después de esa recomendación voy a continuar con la presentación.
Entonces, con este proyecto a ciencia cierta, ese era nuestro objetivo. Y como somos una entidad de gobierno, distinta a una entidad como las bibliotecas y museos, entonces nosotros hablamos en términos de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuando planteamos a ciencia cierta, necesitábamos identificar esas experiencias para decirle en un mensaje grueso al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando hablamos de sistemas, universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, parques de innovación, etcétera, etcétera, a decirle a todos estos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que las comunidades también son coproductoras de conocimiento y tienen experiencia que están dispuestas a compartir. Entonces, para eso lo hicimos de la siguiente forma. Utilizamos un mecanismo que es un concurso, muy cercano a las convocatorias, pero es que usamos el mecanismo de concurso porque como somos entidad de gobierno, es de esa manera que podemos dinamizar no solamente recursos, sino movilizar actores. Eso para el caso Colciencias. En el caso de ustedes podrán identificar otras estrategias, pero ese es el caso Colciencias. En el tema postulación, entonces, a través de un concurso invitamos a muchas comunidades a que postularan, a que ingresaran a una página web, una experiencia comunitaria de lo que ellos habían podido desarrollar sobre un tema específico. Cuando lo hicimos la primera vez, lo planteamos sobre el tema de agua como recurso vital. El segundo proceso lo hicimos en el tema de agro para la seguridad alimentaria. Hoy lo estamos haciendo para el tema de biodiversidad. Entonces, le pedimos a las comunidades que ingresaran su experiencia a una plataforma web durante casi 2 meses. La ventana 2 meses abierta para que ingresara la postulación. Cuando se cerró la postulación, en el caso de agua tuvimos casi 200 experiencias. En el caso de agro también tuvimos 200 experiencias y en el de biodiversidad está abierta, todavía no sabemos cuántas nos van a llegar. Cuando cerramos la ventana, entonces hacemos un proceso de evaluación por expertos. Es decir, preseleccionamos realmente las experiencias que definitivamente cumplen con el criterio de ser una experiencia comunitaria de ciencia y tecnología. Es decir, que las comunidades, los distintos miembros de la comunidad hayan participado en el proceso, que el conocimiento científico efectivamente se vea allí evidenciado y cómo interactuó con un conocimiento tradicional y cómo la misma comunidad encontró la solución a un problema. En ningún caso estamos buscando experiencias con innovaciones que puedan ser patentables. No lo estamos haciendo, no es el objetivo de este proceso. Estábamos buscando era una manera para identificar que el conocimiento efectivamente está allí, con conocimiento científico. Cuando hicimos el proceso de evaluación, pues hay un filtro, identificamos, por ejemplo en el caso de agua, casi 45 experiencias y en el caso de agro otras 45 experiencias, las publicamos en la página web para que ciudadanos de distintos lugares del país pudieran acceder y pudieran votar por cuál consideraban ellos que era la experiencia de ciencia y tecnología que más impacto o que efectivamente más claramente se ve el conocimiento científico. Importante tener en cuenta allí, es un ejercicio de decisión hasta hacer y votación. Es un ejercicio donde la decisión se toma en conjunto. Los expertos hacen una preselección, los ciudadanos hacen una votación. ¿Y para qué le pedimos a los ciudadanos que voten? Para que seleccionen las 20 o las 15 o las 10 o las 5 mejores experiencias en ciencia y tecnología. Es decir, lo van a hacer casi que con votación real, constante, bajo unos criterios que la misma plataforma le ha planteado. Cuando se cierra la fase de votación, que también dura un mes, entonces quedamos con un grupo de 20, 15 o 10 experiencias, donde con ellas empezamos un proceso de fortalecimiento. Ese fortalecimiento arranca desde el establecimiento de acuerdos entre Colciencias,
entre unos actores que llamamos padrinos tecnológicos especializados que invitamos a ser partícipes del proceso, entre autoridades locales y la comunidad que tiene la experiencia. Y conjuntamente entre todos construimos una ruta de fortalecimiento para que esa experiencia comunitaria, que tiene muchas potencialidades, al cabo de 6 meses o un año, pueda llegar a un nivel diferente y donde efectivamente se pueda evidenciar un proceso de apropiación social del conocimiento de todos los que participan en el fortalecimiento e incluso de cómo se comparte el conocimiento con comunidades vecinas. Por ejemplo, para dar un caso concreto, en el concurso de agua de A Ciencia Cierta, habían comunidades que en Chocó, por ejemplo en Quibdó, una comunidad educativa de una escuela desarrolló y diseñó un sistema de potabilización del agua que consumían los mismos estudiantes de la escuela. Después del proceso de fortalecimiento, no solamente habían mejorado el diseño tecnológico, sino que ya lo estaban transfiriendo y lo estaban compartiendo para otras escuelas de Quibdó y estaban contribuyendo a solucionar un problema. Esto al final busca que se presenten los resultados, pero todo el proceso lo estábamos sistematizando y lo estábamos evaluando. Y ustedes los invito a que ingresen a la página acienciacierta.gov.co y van a encontrar no solamente los resultados del proceso, sino también los documentos de sistematización de experiencias que desarrollamos de varios de los proyectos que se fortalecieron con el proceso del concurso. Como sé que el tiempo es corto, entonces voy a saltarme para hablar de otro proceso que se llama Ideas para el Cambio. A diferencia de A Ciencia Cierta, repito la dirección, acienciacierta.gov.co, la voy a escribir. Ya está escrita en el chat. Entonces, a diferencia de A Ciencia Cierta, el proyecto Ideas para el Cambio de Conciencias busca generar un espacio de trabajo colaborativo entre comunidades de base, muchas de ellas vulnerables, y comunidades y grupos de investigación y desarrollo tecnológico. Es decir, ya no es que la comunidad tenga su experiencia y tenga su proceso desarrollado y lo quiere mostrar, sino que en este caso de Ideas para el Cambio, el arranque está en un problema que tiene la comunidad y que no ha podido solucionar. Entonces, para eso tomamos de algunas experiencias internacionales, algunas que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Hicimos una convocatoria que tenía 2 momentos. Algo que llamamos convocatoria de necesidades o inscripción de necesidades. Cuando hablamos de inscripción de necesidades, es decir, invitamos a organizaciones comunitarias de distintas regiones del país a que propongan problemas. No que propongan soluciones, no es proponer proyectos, sino propongan problemas. Y con esos problemas los priorizamos, seleccionamos 10, 15 problemas, y luego arrojamos esos problemas a la comunidad científica como retos para que propongan una solución desde la ciencia y la tecnología a ese problema. Pero eso no es tan sencillo, tiene un picante particular. Primero que todo, el problema que fue seleccionado viene con una comunidad, es decir, si yo soy una comunidad que está ubicada en La Guajira, y tengo un problema de acceso a agua potable, entonces yo propongo el problema y si algún miembro de la comunidad científica propone una solución, es para que esa solución sea implementada en mi misma comunidad. Quien propone la solución debe pensar en que es una comunidad particular, es decir, que está ubicada en un contexto, en el caso del ejemplo, en un contexto como el de La Guajira, que es una comunidad indígena. Y que con ella, cuando yo propongo la solución tecnológica, también debo hacer una propuesta de trabajo colaborativo y de apropiación social del conocimiento con esa comunidad. O sea que el reto es complejo, porque muchas veces
Se piensa que solucionar un problema de agua es únicamente diseñar una tecnología que sea funcional en un lugar físico. Pero acá se está pidiendo no solamente que la tecnología funcione, sino que le funcione a la comunidad y que la comunidad la involucre en su vida cotidiana. Y que incluso construya el diseño de esa tecnología de manera colaborativa con la comunidad. O sea, el ejercicio es muy exigente. Entonces dividimos esta convocatoria de ideas para el cambio en dos momentos. La inscripción de necesidades, priorizamos las necesidades de todas las que nos llegaron, y luego con esas necesidades las publicamos nuevamente en la plataforma de ideas para el cambio e invitamos a que se propusiera a la comunidad científica a proponer soluciones, y con las comunidades nos sentamos a revisar cada una de las soluciones que llegaron y seleccionamos la solución que más se adecuaba. Y todo esto en un comité, en una reunión de trabajo, donde habían líderes de las comunidades, líderes de las comunidades, expertos científicos en los temas en los que se estaba abriendo la convocatoria y autoridades locales para mirar que ellos también vieran qué otras cosas diferentes están llegando. Y entidades de orden nacional en los temas específicos. Si era un tema de agua, llamábamos al Viceministerio de Agua. Si era un tema de energía, llamábamos al Ministerio de Minas o específicamente a IPSE. Si es un tema de biodiversidad, estaríamos llamando entonces al Ministerio de Ambiente. Siempre hacemos ese ejercicio de definición conjunta de cuáles son los proyectos o las soluciones que se van a apoyar. Cuando se han tomado, digamos así, las parejas, una necesidad y una solución, y se ha encontrado la pareja, es decir, a esa necesidad responde tal solución, se seleccionan los mejores proyectos y con los 10 o los 15 mejores proyectos se hace también desde Colciencias un proceso de aporte de recurso económico para materializar esa solución, pero también un acompañamiento, y ahí es donde viene el tema de la mediación, un acompañamiento técnico que medie la relación entre la comunidad que tiene el problema y el grupo que tiene la solución, para que conjuntamente puedan empezar a trabajar colaborativamente. ¿Qué nos hemos encontrado? Que ni las organizaciones comunitarias ni los grupos de investigación o desarrollo tecnológico tienen capacidades suficientes para entrar en interacción y construir conjuntamente. Entonces, trabajamos con cada uno de los actores y trabajamos focalizados en el desarrollo de unas habilidades de trabajo colaborativo. Es decir, la función que, por ejemplo, ustedes en una biblioteca o en un museo hace un guía, aquí las digamos como Colciencias con una entidad aliada para hacer la mediación. Sentarlos a trabajar conjuntamente y asegurar que construyan la solución de manera colaborativa para que al cabo de un año puedan mostrar un resultado. Y que además de eso propicie el empoderamiento de la comunidad de la solución tecnológica y que la comunidad incluso se reconfigure y organice alrededor de la solución tecnológica. Tanto así que uno pueda dar las bases suficientes para un proceso de sostenibilidad de la misma solución. Eso es ideas para el cambio. Como sé que el tiempo apremia, entonces yo quiero pasar a este proyecto que se llama Centros de Ciencia. Y esto porque tiene mucho que ver con las bibliotecas. Llamamos a todos estos escenarios como los museos, los centros interactivos, los zoológicos, los planetarios, los jardines botánicos, etcétera. Los llamamos centros de ciencia y son escenarios diseñados desde su concepción para generar procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, estos escenarios tienen unas características, por eso los categorizamos así. Son que son una institución de carácter público, privado o mixto, pero que son sin ánimo de lucro, que tienen una planta física abierta al público de manera permanente. Y cuando hablamos de una planta física, es que tienen un espacio diseñado y dispuesto para la apropiación social. Cuando ustedes van a un museo, hay una exposición de historia natural o interactiva, en fin, y ese diseño y ese diseño de ese espacio está dispuesto, está pensado para comunicar, para generar actividades de apropiación social.
El 3 es tener la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación como parte integral de su misión. Existen distintas entidades que hacen muchas cosas. Alguien decía, es que una universidad es un centro de ciencia. Sí, puede ser que sí, pero la universidad no tiene como su objeto misional generar la apropiación social del conocimiento. Genera otras cosas, pero no la apropiación social exclusivamente. Entonces, este escenario está pensado para que la apropiación social definitivamente haga parte de su objeto misional. Cuarto, que contribuya al fortalecimiento de una cultura de ciencia, tecnología e innovación en el país. Y eso lo hace a través del diseño e implementación de programas y actividades educativas en las líneas de participación, comunicación de la ciencia, intercambio de conocimientos y gestión del conocimiento. Muchas de las cosas que ustedes hacen en sus bibliotecas tienen mucho que ver con lo que hacen estos centros de ciencia. Ustedes también piensan en actividades reales para generar y para promover una cultura de ciencia, tecnología e innovación. Lo que pasa es que no solamente está en el tema de ciencia y tecnología, sino también está en el tema de arte y patrimonio, también en la parte literaria. Ustedes tienen un amplio espectro de trabajo, pero se parece mucho a lo que ustedes trabajan acá. Quinto, llevan a cabo procesos de sistematización y evaluación de sus programas y actividades de apropiación social. Y sexto, implementan prácticas de formación con su personal en temas de apropiación social. Y esto es muy importante. Uno, como mediador o como integrante de un centro de ciencia, y estoy seguro también de una biblioteca, no son personas que nacen con un talento y se acabó, sino nos tenemos que formar constantemente. Tenemos que actualizarnos en estrategias de comunicación científica, de apropiación social de la ciencia. Eso es necesario y hay que trabajar en procesos de formación constante. Un resultado de eso es este diplomado donde se está generando procesos de apropiación, de formación constante en apropiación social. Entonces, estos espacios nosotros los categorizamos, estos tipologías de centros de ciencia los categorizamos en 4 componentes. Uno de ellos son los bioespacios o ciencias de la vida, jardines botánicos, zoológicos, etc. Otro se llama espacios para las ciencias exactas, físicas y sociales, museos de historia natural, museos antropológicos, etc. Otros que llamamos espacios mixtos, donde pueden coexistir un planetario con un acuario, con un jardín botánico y con una exposición fija técnica de ciencia y tecnología. Esos son espacios mixtos. Y hay otros nuevos que también los invito para que los conozcan, que en Colombia todavía están muy incipientes, pero que en otros países están empezando a mover con mucha fuerza, que son los llamados espacios de construcción ciudadana en ciencia, tecnología e innovación, para diseño y prototipado. Se conocen como Makerspace, como los Hacker Lab. Son ese tipo de espacios donde hay impresoras 3D, donde hay una serie de herramientas donde varios ciudadanos van allí y construyen y crean e innovan, y donde no hay una exposición fija, donde no hay una narración, no hay un gremio zoológico, no hay una estructura de contenidos. No, es al contrario, es un espacio libre de construcción y donde simplemente hay una serie de materiales e instrumentos donde yo, a partir de unas ideas, empiezo a construir con otros el diseño de esos prototipos. Y por eso nombro el tema de las impresoras 3D, porque al final me voy con un artefacto y me voy con algo. Entonces, los invito también para que conozcan estos espacios de construcción ciudadana. Estoy pasando para... Sí. Y bueno, pues para cerrar ya esta charla, la apuesta que tenemos en apropiación social es que la estrategia de apropiación social del conocimiento siempre va a implicar la redefinición del papel que juegan todos los actores implicados en un proceso de generación y uso del conocimiento. Y lo que buscamos siempre es disminuir esa brecha entre productores de conocimiento
y los mal llamados receptores o usuarios del conocimiento. Acá queremos es disminuir esa asimetría, generar otro tipo de relacionamiento con el conocimiento, generar unos espacios mucho más democráticos y participativos, y que todos podamos ver en el conocimiento científico y tecnológico una oportunidad para el desarrollo social y humano en nuestros contextos específicos. Y es el conocimiento el que puede propiciar muchas de esas cosas. Y pues invitarlos también para que conozcan las actividades que tiene Colciencias, y también pues abrir la discusión de preguntas o que la moderación de Escuela Virtual nos diga cuál es el paso a seguir, pero agradecerles a todos por el espacio de conversación. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Realmente qué presentación tan interesante y muy pertinente pues para los propósitos del curso. En este momento pues invitamos a nuestros estudiantes a hacer algunas preguntas, dudas que tengan acerca de la presentación o acerca del módulo 2, que trata específicamente del tema de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Entonces, si alguno quiere abrir su micrófono y expresarlo pues verbalmente a través del audio, pues lo pueden hacer. Les estaremos dando la palabra, o si por el contrario prefieren escribirlo en el chat, nosotros pues tanto Ricardo pues podrá leer la pregunta, pero también se la podríamos leer a él. Entonces pues a Alexander, a Alfonso, a Carmenza, a Cristian que acaba de entrar, Dangeli, Diana, a las personas que están conectadas pues los invitamos a hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes para el profesor Ricardo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lilia Carvajal. No sé si me oyen. Lilia, sí te oigo. Lilia, te escucho perfecto. Listo, perfecto. Mire, yo tengo un par de inquietudes. Espero poder ser clara porque normalmente a veces no me queda difícil serlo. Hubo dos cosas que me llamaron la atención en su charla. Voy a comenzar por la segunda que dijo. Y usted dijo, el conocimiento científico a veces es riesgoso. Y a mí me parece que es una afirmación un tanto riesgosa, más bien, porque yo creo que el conocimiento científico nunca es riesgoso. Yo creo que es el uso del conocimiento científico, pero sobre todo de los intereses que hay detrás de gente, de corporaciones, lo que puede ser riesgoso. Yo creo que el conocimiento científico, dado que está hecho en muchas partes del mundo, no solamente en unas cuantas, sino en muchas, es lo que nos puede permitir ver diferentes puntos de vista y llegar a lo que podríamos decir, no sé, una verdad absoluta, por supuesto que no, porque creo que verdades absolutas no hay, pero sí a llegar a tener luces sobre el particular. Y en el caso de consumo de gaseosas, o como en el caso de lo que pasó en donde dan el premio Nobel, el Instituto Karolinska, o no recuerdo cómo se llama, que este científico mintió y tuvo que renunciar toda la plana del premio Nobel, pues yo creo que es precisamente lo que otros científicos buscan, y esa construcción colectiva del conocimiento que hacen los científicos y que hacen las comunidades, lo que nos lleva a tener un punto de vista adecuado. Y por lo tanto, yo no considero que el conocimiento científico sea riesgoso. Lo que puede ser riesgoso es el uso que se haga. Y por otra parte, me quedó sonando lo que dijo inicialmente, pues que básicamente, digamos, la divulgación o la apropiación científica del conocimiento se trata de articular intereses y expectativas para que el científico pueda llegar mejor a las comunidades. Yo me pregunto qué tanto esto es una visión limitada. Yo entiendo que Colciencias, por ser una entidad estatal, que además es una entidad pues que usa recursos públicos, por supuesto, pues tiene limitaciones. Sin embargo, a mí me parece que el conocimiento científico no necesariamente tiene que ser tan funcional.
digamos que fue una manera, y quizás estoy un poco equivocada, pero siento que fue la manera como se presentó. Es una cosa funcional en la que vamos a tener el conocimiento científico para llegar a tener o solucionar problemas o esto, lo otro. Y yo creo que el conocimiento científico tiene que ir mucho más allá. Yo no sé pero creo que el conocimiento científico hace parte de la cultura de un pueblo y no necesariamente tiene que tener una aplicabilidad inmediata. Posiblemente haya alguien que quiera saber qué es Próxima B y qué es una zona habitable y por qué es importante haber descubierto los exoplanetas o por qué la oxitocina puede cambiar en nuestro comportamiento, y eso puede ser que la comunidad no tenga una aplicabilidad inmediata, pero creo que es importante en la medida en que nos da una visión mucho más amplia, nos da una visión mejor, digamos, con mejores perspectivas. O sea, la ciencia no debe estar, yo creo que no debe estar desligada, y creo que la ciencia forma parte de la cultura general, como debe formar parte la música, como debe formar parte la pintura, el conocer algo de pintura, como debe formar parte de leer las noticias. Creo que la ciencia debe ser parte de eso. Y en ese sentido, no se puede limitar solamente a cosas funcionales, y creo que infortunadamente eso es lo que siempre hemos, creo que visto en el país, es el aspecto únicamente funcional. Pero cuando uno mira, y lo digo aquí, no sé si me estoy siendo clara, cuando uno mira, por ejemplo, los resultados del referendo que nos pegó tan duro, o por lo menos, bueno, a los que votamos por el sí, cuando uno ve que muchas cosas se dijeron, pero no nos dijeron las verdades, pero sobre todo hay cosas de mayor trasfondo, como ideología de género y todo esto, pues realmente uno mira y se da cuenta que es que desconocemos muchas cosas que la ciencia nos puede aportar y que no la vemos, que no la contaron en el colegio, no nos cuentan en el colegio, y que por tener una visión tan funcional sobre cómo hacer que las lechugas produzcan y esto, dejamos otros aspectos de la ciencia que nos pueden dar otra visión de la vida. Y no sé si es con esto último soy clara, porque veo que Liliana dice que no me entendió. Gracias. No, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a hacer frente a los dos puntos. Entonces, de pronto se interpreta que es el conocimiento que es el riesgoso, y no es así. Por eso siempre partí de la premisa en que la construcción del conocimiento es un proceso social. Y al ser un proceso social, está mediado por todo lo que hacemos nosotros, por nuestros intereses, expectativas, percepciones y el uso del conocimiento que hacemos de él. El conocimiento en general no es el riesgo. El riesgo es la manera en que nosotros hacemos uso de él. Y ese está mediado por un tema ético. Yo puedo hacer uso del conocimiento para un beneficio individual, incluso pasando por encima de las demás personas, o puedo hacer uso del conocimiento de una manera mucho más colectiva y pensando en el beneficio de todos. Entonces, creo que en cuanto a ese elemento, tú y yo estamos de acuerdo. En ningún caso el conocimiento es el riesgo. El riesgo está en cómo nos formamos y cómo construimos criterios para... Mentiras, no, el riesgo no es ese. El riesgo está en criterios no adecuados o en usos perversos del conocimiento científico-tecnológico. Y es desde ahí donde todos nosotros, como mediadores, como personas que impulsamos políticas científicas, como en mi caso Colciencias, ustedes desde el trabajo que realizan en las bibliotecas, las personas que trabajan en los museos interactivos y demás, los comunicadores científicos, etcétera, todos buscan también generar un mensaje como, ojo, el conocimiento está ahí, el conocimiento es un tesoro, tenemos que aprovecharlo. De hecho, hoy el mundo se mueve gracias al capital de conocimiento que tiene, pero aprovechemos y hagamos un uso adecuado de él, y un uso para el beneficio de todos. Entonces, frente a ese punto, si en algún momento de pronto
di a entender que el conocimiento es riesgoso, quiero aclararlo, no. Parto siempre del principio de que la construcción del conocimiento es un proceso social y como tal, al interior del proceso social hay tensiones, hay expectativas y demás. En cuanto al segundo punto, también creo que estamos de acuerdo. No es una visión funcional y utilitarista del conocimiento para resolver un problema inmediato. De eso, o sea, eso es necesario, pero no es suficiente. Hoy aún nos movemos con desarrollos y con descubrimientos científicos que se hicieron hace muchos siglos y que fueron hechos y fueron pensados en su momento por personas que estaban teniendo una visión del mundo mucho más allá que resolver un problema inmediato. Y gracias a esos conocimientos es que hoy interpretamos nuestro entorno y nuestro mundo. Entonces, siempre trabajar por la ciencia aplicada y las ciencias básicas es fundamental. No debe haber una ruptura entre ciencias básicas y ciencia aplicada. Al contrario, están en continua comunión. Las ciencias básicas son el fundamento de muchos de los desarrollos científicos. Las ciencias aplicadas es cuando lo vemos materializado en algo, en la solución a un problema. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie como todos nosotros, pues de pronto que los que no están involucrados en temas de ciencia y tecnología, de pronto el solamente escuchar de lejos que hay un sector de nuestra sociedad, científicos, que están trabajando en algo, pues no es suficiente para entender la importancia de la ciencia y la tecnología. A veces se necesita también que yo pueda ver que eso que están haciendo esos ciudadanos inteligentes, expertos, que han estudiado y se han quemado las pestañas durante muchos años, eso que están haciendo ellos, pues también, eso me está generando también una transformación, un mejoramiento de la calidad de vida. Por eso traía un poco el ejemplo insuficiente, siempre va a ser así, de una aplicación que puedo utilizar en mi celular para mejorar la movilidad y evitarme los trancones, o incluso para saber cuál bus puedo coger o por qué calle no debo ingresar porque puede ser una zona peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de un desarrollo, una aplicación ya muy útil, o sea, muy del día a día, está una gran cantidad de conocimiento de las ciencias básicas, porque hay temas de códigos binarios, etcétera, 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 pero también de conocimiento aplicado que está capitalizado en una aplicación como esta. Entonces, el ciudadano lo que le llega, el ciudadano que camina día a día, le llega a esta aplicación. A veces desconoce todo lo que hay por detrás. Nuestra labor como mediadores precisamente es poderle compartir al ciudadano todas las implicaciones que ha tenido esto, o usar un aparato celular, o del internet, etcétera, y que eso nos está ayudando a mejorar nuestra calidad de vida y que incluso nos está ayudando a resolver muchos problemas de comunicación y demás. Y eso pasa también con una vacuna. Quiero decir otro ejemplo, y es que uno de los grandes problemas que tenemos hoy se llama automedicación. Las personas se automedican y desconocen los riesgos que esto implica. Incluso hoy hay un sector, hay una línea de pensamiento que dice que no nos debemos que a los niños no hay que vacunarlos, que eso les está generando problemas. Respeto esas posiciones, pero detrás de las vacunas hay una gran cantidad de conocimiento, de desarrollo, no de una, sino de muchas generaciones que ha depositado, que ahí está el conocimiento allí, y que tener una vacuna y disminuir el riesgo de contagio de una viruela, de un sarampión, etcétera, 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 en enfermedades, pues es una gran cantidad de conocimiento y que me está resolviendo un problema que de pronto yo no lo veo, pero evitar que mi hija o mi hijo tenga una enfermedad es un gran logro de todos nosotros, no de nuestro país, sino del mundo entero, porque son muchos conocimientos allí involucrados. Entonces, espero haber dado un poco de respuesta a su pregunta. Yo comparto su posición, simplemente que el conocimiento no es el riesgoso, es el uso del conocimiento, y segundo, no es solamente un tema de ciencia aplicada, es todo el capital de conocimiento en ciencia y conocimiento en general, pero que algunas veces el ciudadano
hay que evidenciarle un poco más en dónde está todo ese conocimiento en la solución de un problema, para que también lo pueda resignificar y lo pueda vivir. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Mira, aquí tenemos una pregunta de Alexander que nos dice cordial saludo. Tengo una pregunta sobre el tema de apropiación social de las ciencias y la tecnología. En temas que tienen que ver con las ciencias, ¿hay expertos que contemplen conciencias? Creo que mi pregunta está muy asociada con la pregunta que realizó la compañera. La verdad, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si tú la entiendes, Ricardo. Estoy tratando de leerla. O si Alexander puede abrir el... Alexander Angulo dice, cordial saludo. Sí. Tengo una pregunta sobre el tema de apropiación social de la ciencia y la tecnología. En temas que tienen que ver con ciencias sociales, ¿hay expertos que contemplen la... Con ciencias... Sí. Bueno, yo voy a intentar interpretar la pregunta. Efectivamente, en ciencias sociales, los estudios sociales de la ciencia son los que han hecho un análisis de la ciencia como proceso social. Y eso implica analizar pues, los campos de poder entre los expertos, cómo se generan esos relacionamientos, en cómo se construye conocimiento dentro de la comunidad científica, etcétera. Pero también hay una línea de cómo le llega ese conocimiento a la sociedad. Y las ciencias sociales ha venido trabajando con profundidad en ese tema, en cómo el conocimiento circula, en cómo el conocimiento se gestiona e incluso cómo el conocimiento se usa en determinadas situaciones de la vida práctica. Cuando nosotros desarrollamos un proceso de apropiación social, no es un tema de expertos científicos en ciencias básicas o naturales, sino esto involucra distintas áreas del conocimiento. Volviendo otra vez a los ejemplos prácticos, siempre insuficientes, cuando se quiere desarrollar de manera colaborativa una solución tecnológica para acceder a agua potable en una comunidad como los Guayú, en La Guajira, pues esto implica tener expertos en líneas de ingeniería, en líneas de biotecnología, en líneas incluso de investigación en calidad de aguas, etcétera, pero también implica tener antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos y ojalá que sean del mismo territorio para que sea mucho más fácil la interpretación de la lógica en que se mueven estas comunidades. Es decir, es un ejercicio interdisciplinario, un ejercicio mucho más amplio. Pensar que solamente hay un experto que pueda hacer un tema y los demás no es necesario, no. Siempre la construcción del conocimiento es un ejercicio interdisciplinario y uno cuando está investigando o cuando está creando algo bebe de distintas fuentes de conocimiento para poderlo nutrir y generar ese desarrollo. Entonces, si logré interpretar la pregunta, es una construcción mucho más amplia, que no es de solamente un área de conocimiento o una sola experticia, sino que la apropiación social se da desde múltiples áreas del conocimiento. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Invitamos a las personas que están conectadas y que quieran hacer más preguntas, pues podemos hacer una pregunta más, creería yo, una o dos preguntas más para dar final. Y pues bueno, o otras personas que quieran escribirnos las preguntas al lado izquierdo está muy bien, así que pues a Yuria, Mónica, Matilde, Luis, Lorena, Liliana, Lilia ya habló, Jesús, Janet, Irma, Gloria, Flora Ángela, Diana, Angeli, pues por favor para que si tienen alguna pregunta pues se la hagan al experto del día de hoy, Ricardo. Matilde Elena dice que levanta la mano, pero creo que no la escuchamos en el micrófono, o si quieres intentarlo. A ver. Aquí hay una pregunta, mientras que, bueno, no tengo micrófono. Si quieres, Matilde, por favor, escríbela en el chat para poder resolver. Pero mientras tanto voy a ir abordando la pregunta de Liliana. Dice, ¿cómo nosotros, como bibliotecarios, podemos vincular nuestros trabajos con ciencia? O sea, es tan importante. Voy a decir unas cosas que realmente envidio del trabajo que ustedes realizan.
la Red Nacional de Bibliotecas yo creo que es la red más grande que tiene el país. Ustedes tienen presencia en todos los municipios del país. Y yo creo que alguna vez cuando queríamos diseñar una estrategia de comunicación para un proyecto de Colciencias decíamos, en todos los municipios hay siempre una iglesia, una alcaldía y una biblioteca y una escuela. Y las bibliotecas son fundamentales porque son, digamos, siempre cuando uno va a un municipio, cuando va a la biblioteca, pues hay la imagen que proyecta el bibliotecario es, ese señor sabe harto, conoce mucho. Y, o sea que ya de por sí hay una relación, por lo menos de los ciudadanos, a veces no de las autoridades locales, pero sí de los ciudadanos, una imagen de respeto. Entonces ustedes tienen, digámoslo así, un carisma que les llegó por el rol que juegan dentro de su comunidad. Entonces, al pensar ustedes en actividades que promuevan la apropiación social de la ciencia, ustedes están un eje fundamental que pueden dinamizar una cantidad de procesos y de resignificaciones en torno a la ciencia y la tecnología. Cuando lo hace, por ejemplo, un astrónomo aficionado y lleva su telescopio al patio de su casa e invita a sus vecinos a ver las estrellas, él solo, de manera espontánea, está haciendo una cantidad de cosas para que sus vecinos y los niños de sus vecinos vean la ciencia de una manera divertida y agradable. En el caso de un bibliotecario, ustedes tienen ya no un espacio espontáneo, sino que tienen un espacio diseñado para hacer lo que es todas las colecciones de libros y todos los contenidos que están allí. Y sobre ello empezar a estructurar una serie de concretas y coherentes para vincular a los chicos, a los más grandes y a las familias a que se acerquen al conocimiento científico y tecnológico y generen un aprecio por él. No tiene precio. Ustedes tienen esa capacidad. Además, que están por fuera del esquema formal de la escuela. Ustedes son un espacio libre, donde cualquier persona va allí por voluntad propia. Y quien va allí y se enamora de los libros y del conocimiento y demás, lo hace muchas veces porque encuentra un espacio adecuado para ello y porque quien le ayuda a buscar ese conocimiento es una persona que lo ha hecho con todo el cariño del mundo. Y para eso hay que formarse, hay que generar capacidades. Entonces, yo siempre he pensado que la labor del bibliotecario es fundamental. En Colciencias tenemos un centro de documentación y hace poco hablé con unas personas, con unos investigadores que hacía tiempo no iban a Colciencias y ellos me decían que cuando estaban haciendo su tesis, el cariño que le habían tomado a Colciencias y al conocimiento en general en ciencia y tecnología lo habían logrado gracias a María Teresa Quiñones, que era la bibliotecaria que estaba en el centro de documentación y que les había dado un espacio, no solamente la información que necesitaba, sino un espacio de afecto y cariño en torno a lo que era el conocimiento. Y definitivamente a veces nadie entiende o nadie se imagina que ese primer contacto a veces con el conocimiento, dado a través de ustedes, puede incluso transformar e incluso delinear una opción de vida diferente a otras y que esa opción de vida pueda ser la ciencia y la tecnología. Entonces, no sé si estoy respondiendo con claridad a la pregunta de Liliana, pero esa es como la interpretación que hago. Listo, Ricardo. Mira, aquí Matilde escribe, me interesa el método de seguimiento. ¿Me puedes dar pautas para realizarlo en la experiencia que se está aplicando? Método de seguimiento en cuanto a la... Yo imagino que... Sí, en cuanto a la sistematización que nosotros estamos realizando, creería yo, como eje pues fundamental de la actividad, y es sistematización de las prácticas sociales, en donde unidad nosotros estaremos como alimentándola con los temas de apropiación social de ciencia. Entonces me imagino que debe ir por ahí la pregunta. Entonces, sí. ¿Cómo se puede hacer seguimiento a este tipo de sistematizaciones de prácticas en las bibliotecas de apropiación social de la ciencia? Sí, lo primero es que
hay una diferencia entre sistematización de experiencias y evaluación de proyectos. Entonces, creo que ustedes tuvieron una charla en el módulo anterior o una charla anterior con Gloria Robles y con Carmen Lucía Jaramillo sobre el tema de la sistematización de experiencias. Lo principal está en cuando yo diseño un proyecto de apropiación, identificado los frentes de trabajo con los que quiero empezar a abordar y los públicos a los cuales quiero dirigir mis acciones. También debo tener claro cuáles son los resultados o qué espero lograr en términos de transformación de esos públicos. Entonces, frente a eso, diseño unos indicadores, aunque sean los más generales. Entiendo que la formulación de indicadores es un tema complejo, pero por lo menos tener unos elementos que me indiquen y que a medida que yo vaya avanzando en el proceso puedan señalar si lo que estoy haciendo en términos de actividades de apropiación social va por el camino que estoy pensando. Sugiero hacer un levantamiento básico de una línea base donde yo pueda tomar una foto, decir, bueno, este es mi punto de arranque. Mi punto de arranque es, estos son los públicos con los que estoy trabajando. Ellos vienen a mí, si voy a ponerlo en el contexto de bibliotecas, ellos vienen a esta biblioteca con estas expectativas y con lo que se encuentran es con esto. Esta es mi oferta. O sea, hay una demanda y una oferta. Pero yo lo que necesito es generar una transformación de esos públicos para que no solamente vengan a buscar eso, sino también se encuentren con otras cosas e incluso me ayuden a construir otras cosas. Eso lo define cada uno de ustedes. Entonces defino como esa foto inicial, línea base, me trazo el objetivo y tomo y caracterizo unos indicadores que al transcurso de 6 meses o un año vuelvo y tomo la foto para saber si he logrado una transformación frente a mis prácticas de apropiación social. En otra línea diferente está la sistematización de experiencias, que es un ejercicio mucho más cualitativo, más de reconstrucción de la memoria del proceso, de la identificación de lecciones aprendidas, de saber qué es exactamente cómo se dan las cosas y que ese es como ese capital de conocimiento que uno organiza de manera sistemática, no tanto por números sino por la mirada más cualitativa, y donde reconstruyo la memoria del proceso. Y ahí apelo a entrevistas, apelo a conversaciones, apelo a grupos focales, pero mi objetivo no es cumplir resultados, sino saber el cómo lo estoy haciendo. Entonces yo creo que sobre esos dos ejes, no estoy seguro si el diplomado tiene un componente de evaluación, pero por lo menos sé que sí está en clave de sistematización de experiencias, y esto es fundamental. Si nosotros no sabemos cómo lo estamos haciendo, terminamos repitiendo errores que hemos hecho antes. Y pues ninguno de nosotros va a estar siempre en el lugar que siempre trabaja. A veces se va y le salen a uno mejores oportunidades, etcétera. Entonces, en la medida en que podamos sistematizar las experiencias, también estamos empezando a construir conocimiento dentro de nuestras mismas bibliotecas, y eso es fundamental. Hay que sistematizar, hay que organizar, hay que documentar, hay que llevar una bitácora del día a día o de la semana de lo que pasó, hay que conversar y reflexionar sobre las lecciones aprendidas para ir haciendo un mejoramiento continuo. Solamente como para dejar una nota final, todas las entidades, todas las organizaciones siempre carecen de eso. A veces proyectos que uno sabía que funcionaron mal hace 10 años, vuelven 10 años después y los terminan haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una sistematización y una organización del conocimiento y de la trayectoria y de la memoria de la entidad. Y particularmente una biblioteca no puede ser en casa de herreros a donde palos. Ustedes son gestores de conocimiento y ojalá que se pongan muy juiciosos en la sistematización de las experiencias. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Ya creo que se nos está agotando el tiempo. Pues mira, aquí tenemos una pregunta de Diana Escudero, pero es acerca de cárceles, de la cárcel de Corozal. No sé si sea una pregunta muy pertinente pues para el curso de apropiación y de bibliotecarios. Sin embargo, pues Diana, podemos retomar tu pregunta y vía correo electrónico te podemos colaborar. ¿Quién puede como darnos esta orientación? Y pues bueno, yo creo que darle las gracias a todos, las personas que participaron. Ricardo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante tu presentación.
y pues recordarles a los estudiantes que se queden acá conectados un segundo, que vamos a hablar algunas cosas acerca de la dinámica de las aulas. Entonces, Ricardo, pues muchísimas gracias y pues bueno, pues esta grabación de este webinar queda en el aula el día de mañana y lo mismo la presentación. No, pues muchas gracias a todos ustedes, a la paciencia por haberme escuchado en plena hora de almuerzo, y también decirles que con mucho gusto lo que necesiten, pues a través de Escuela Virtual me pueden contactar. Si hay dudas o preguntas, pues se las pueden enviar a Adriana o a quien esté haciendo su enlace y con mucho gusto a través de correo electrónico las puedo resolver. Invitarlos a Colciencias para que se acerquen cuando tengan algún proyecto de más, con muchísimo gusto, o alguna asesoría en apropiación social también. E invitarlos también a que visiten las páginas, las que les di, en acienciacierta.gov.co o ideasparalcambio.gov.co, cualquiera de las dos, o incluso visitar la página de Colciencias. Allí pues hay más información sobre apropiación social. Y no, hay que seguir adelante con este reto de la apropiación. Es maravilloso, solamente que es de paciencia y mucha constancia. Listo, muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Entonces, para las personas que están conectadas, pues en este momento también estamos con la docente Lorena Fondlecha y quisiéramos pues hablar un poco acerca de las actividades de la unidad 1 y de la unidad 2. Entonces, sabemos y estamos viendo aquí que tenemos estudiantes que no han ingresado a la plataforma, pero que los vemos hoy acá como al señor Juan Manuel Drada. Pero bueno, no sé si Juan Manuel se habrá desconectado. Esperen un segundo. Sí. Bueno, entonces queríamos preguntar, pero primero pues agradecer a las personas que están actualizadas con las actividades de la unidad 1 y 2. Sabemos que la semana pasada muchos de ustedes participaron del 5º Congreso de Bibliotecas Públicas para la Construcción de Paz y no tuvieron la oportunidad de adelantar las unidades 1 y 2. Se ampliaron los plazos hasta el 10 de octubre, sin embargo no hemos recibido como las actividades que esperábamos y de las actividades de su sistematización, pero además de las relatorías. Entonces quisiéramos como invitarlos a que se pongan al día, a que estén muy pendientes, a saber que hay trabajos en grupo que deben realizar, a contactar a sus docentes, por favor, los que tengan como docentes a Lorena o que tengan como docentes a Juan Maldini, estar muy pendientes. Y pues bueno, quisiéramos, si alguno de ustedes quiere comentarnos o hablar acerca de qué dudas tienen acerca del curso, de la metodología, pues aprovechamos estos minutos pues para hacerlas. Igual Lorena, si tú quieres abrir el micrófono y pues complementar lo que estoy diciendo, pues con mucho gusto aquí. Gracias. Hola Adriana, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera como iniciar el diálogo precisando algunas cosas, todo para destacar de la charla que hizo Ricardo, pero destacar algunas cosas que mencionó para que las podamos revisar en el ejercicio que estamos haciendo de sistematización, particularmente con esta unidad 2. Uno de esos asuntos era, y que mencionaba Ricardo, era cómo las prácticas de apropiación social del conocimiento requieren de un trabajo participativo motivado por la biblioteca en función de las motivaciones de los actores que allí se reúnen. Y esto un poco a partir de la pregunta que hacía Diana con respecto a la inquietud de su experiencia. Parte del ejercicio de sistematización también es un ejercicio reflexivo, y si bien es poder documentar eso que ya hacemos, también es poder ir sobre esas lecciones aprendidas, ir sobre esos aspectos en los que creemos que pueden haber mejoras e identificar cómo incorporamos allí, bien sea la tecnología, la ciencia o ambas, ¿no? Entonces un poco ahí no restringir
el tema de que mi experiencia tiene que incorporar necesariamente el conocimiento científico y tecnológico. Depende de la intencionalidad también de ese programa, de ese servicio o de esa actividad que estamos haciendo. Dos, que mencionaba Ricardo, la apropiación social de la ciencia y la tecnología es un proceso intencionado, no se da por casualidad. Por eso él decía, realmente no es unidireccional, no es ese ejercicio que hacemos, ¿no? Y él ponía un ejemplo que era las experiencias alrededor de la promoción de la lectura. Y él decía, no es solamente hacer seguramente lectura en voz alta, sino que detrás de eso tenemos que ir e indagar las intenciones del por qué lo hacemos, ¿no? Y de qué aspectos estamos vinculando allí. Implica que la biblioteca busca comprender lo que sucede en la comunidad en la que se ubica, escucha y articula esos intereses con los servicios, programas y actividades que propone a la comunidad. 3. Una forma de ver cómo están trabajando las bibliotecas públicas esta articulación de la ciencia y la tecnología, y lo mencionaba en el chat para alguien que hizo una pregunta, nos lo muestran las experiencias de los casos que hemos expuesto en la unidad 1, que no son los únicos. Y de eso nos da cuenta la misma experiencia del curso. Ustedes cuando están haciendo ese ejercicio de sistematización, ahí hemos visto eso que están haciendo, que nos da cuenta de cómo articular el conocimiento científico y tecnológico a las necesidades propias de nuestras comunidades, a las realidades de las comunidades en las que están ubicadas esas bibliotecas. Quería resaltar esos puntos, seguramente son muchos más los que se quedan fuera, porque además Ricardo pudo situar muy bien el tema de apropiación social de la ciencia y la tecnología en el tema de bibliotecas con los ejemplos que dio. Esto de los centros de ciencia, y creo que empata muy bien con los recursos que están disponibles para la unidad 2 y complementa muy bien el ejercicio de sistematización que propone, pues que planteamos con la unidad 1. Esto para abrir un poco las preguntas que tengan respecto al ejercicio que están haciendo o inquietudes que tengan sobre la temática en general. Gracias, Lorena. Si alguien quiere abrir el micrófono, pues bienvenido, pues para hacer una retroalimentación de lo que estamos hablando. Igual acá dice Irma, si no logro ponerme en contacto con los integrantes de mi grupo y mi actividad, ya está en plataforma, ¿qué debo hacer para construir la relatoría? Pues sí, mira, Irma, desafortunadamente hay personas que todavía no han entrado a la plataforma a participar del intercambio de saberes y del trabajo en grupo. Esta es una actividad que necesita como insumo principal el proceso de sistematización individual que estamos haciendo. Durante el fin de semana y la semana pasada estuvimos poniéndonos al tanto con los estudiantes y llamándolos pues para que participaran de esta actividad. Y pues lo ideal es que dentro de esta semana pues también las personas que son de tu grupo pues puedan ingresar y ponerse al día y que puedan trabajar. Sin embargo, pues ya hemos mandado correos electrónicos, ya hemos, ustedes saben, hemos motivado a las personas para participar y pues creemos que ya pues es un tema como de responsabilidad de cada quien hacer esto, pero bueno, pues la idea va a seguir, pues seguir motivándolos a participar en las relatorías, en la construcción de esas relatorías. No sé si, Lorena, si tú puedes complementar algo acerca de esto. Pues no, básicamente decirles que estamos haciendo ese ejercicio de motivación con los grupos, que también les agradecemos esa iniciativa que han tenido cada uno para motivar a cada uno de sus grupos, que estaremos, como dice Adriana, pues valorando lo que suceda en ese trabajo grupal, porque el diálogo de saberes es una parte fundamental en lo metodológico del curso, y podríamos de pronto un poco más adelante, queremos darle tiempo
al ejercicio que hicimos de contactar a los participantes, pero de pronto más adelante viendo los resultados podríamos pensar en optar por estrategias como las que nos propone Omar aquí en el chat, creo que fue Omar o Cristian, perdón, Cristian, de reorganizar las personas. Es una estrategia válida, pero por ahora quisiéramos darle oportunidad a los grupos. Ya nos pusimos en contacto con ellos y creemos que bueno, esta semana puede que se reactive todo el tema de trabajo grupal. Si no, vamos a estar viendo también las particularidades de los grupos, porque no son todos. Entonces que nos tengan un poco de paciencia allí, también que sepan que el resultado del ejercicio individual, digamos que realmente tiene una valoración en escala, o sea, si bien el aporte de sus compañeros es importante, hay otros aspectos que allí estamos valorando, entonces que sigan adelante, que ahí vamos a estar haciendo el acompañamiento y vamos mirando cuál es la decisión más acertada en su momento para que esto no afecte el trabajo individual. Listo, gracias Lorena. Mira, nos está preguntando Irma, dice que las actividades de la segunda unidad puede enviarlas sin haber culminado con la primera. Lo que pasa es que como este es un trabajo transversal, digamos, y es una construcción, pues sin haber pasado por la primera unidad, es difícil que la construcción y el complemento, digamos, que se debe hacer de la unidad 2, pues no puede hacerse sin haber hecho la unidad 1, Irma. Entonces, si no han terminado, igual aquí Matilde nos está diciendo si se puede poner al día con la primera unidad, sí, igual el plazo era hasta el lunes, pero pues yo creería que sí. podemos... Yo lo que... Lorena, sí, Adriana, yo lo que les propongo, Irma, y a quien nos están preguntando respecto a pues que han tenido contratiempos y no hicieron la entrega de la unidad 1, pero tienen la voluntad de ponerse al día con lo que vamos, les propongo lo siguiente, y es que identifiquen, una vez revisen los recursos que hemos dispuesto de unidad 1 y 2, identifiquen la experiencia que van a sistematizar y puedan en ese único relato dar respuesta a los interrogantes, a esas preguntas que son orientadoras, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Porque si efectivamente, como dice Adriana, si nos enfocamos solamente en lo que nos propone la unidad 2, estamos dejando de hacer el ejercicio completo, estamos dejando por fuera varias cosas y no nos va a dar el resultado que queremos. Entonces, sí, solo sí, si hemos visto los recursos de unidad 1, unidad 2 y ese relato puede dar cuenta y puede proponer lo que buscamos con la unidad 1 y unidad 2, nos lo envían y en función de eso pues logramos adelantarnos. La idea sí sería pues que sea antes de que termine la semana, porque ya la próxima semana arrancamos la unidad 3 y sería un atraso ya pues muy grande tanto para ustedes como para nosotros hacer la valoración. Entonces tendría que ser antes del viernes, que pudiéramos tener un relato que tenga en cuenta esos aspectos tanto de unidad 1 y unidad 2. Igual cualquier duda para construirlo, pues saben que pueden escribirle a Juan o me pueden escribir a mí para que les orientemos respecto a eso. Listo, Lorena. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, no la pueden hacer, pueden abrir el micrófono. Bueno, vemos que no hay muchas más preguntas y muchos de ustedes ya deben tener hambre. Entonces yo creo que podemos dar por terminada pues la sesión del día de hoy. Los seguimos invitando pues a seguir actualizados y muy animados con las unidades 2 y 3 y a revisar todos los recursos del aula, pues para que todo esto tenga un contexto mucho más amplio para ustedes y su sistematización pueda ser mejorada unidad a unidad. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron, gracias Lorena, y pues bueno, recordar que esta grabación mañana quedará en el aula, igual que la presentación del experto Ricardo Triana. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias Adriana, un saludo para todos.